Hola, muy buenas. Bienvenido al taller de Metabolismo 1 y bueno, espero que lo disfrutes y que sea de tu agrado. Antes de nada, vamos a poner un poco en contexto el tema. Entonces, bueno, decir que metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en la célula y en el organismo. Propiamente es la funcionalidad de todo lo que se refiere a la parte orgánica de la asimilación de nutrientes y todo el funcionamiento a nivel de células de nuestro propio organismo. Y comentar que el metabolismo como tal es el mismo que el de hace millones de años y bueno, que dependemos o venimos de una prehistoria en la cual pues hace 160.000 años aparece el Homo sapiens, los primeros homínidos hace 2 millones de años y hace 10.000 años que comenzó la agricultura en Mesopotamia y con ello la caza-recolección y no el cultivo de cereales. Ahora más adelante entenderemos el porqué de este planteamiento. Decir que, bueno, que nuestro genoma como tal es como el del Paleolítico y en solo 5 generaciones ha habido un cambio radical en la forma de alimentación. Esto lo que quiere decir es que podemos haber vivenciado muchos procesos de evolución, evolutivos, pero si hay algo que se mantiene en el tiempo y que no ha habido ningún tipo de modificaciones como tal en nuestro genoma. Entonces, debemos de considerar que lo que ha habido como modificación es propiamente los alimentos y la forma de alimentarnos, los nutrientes, pero no lo que es la parte esencial de nuestro genoma. Entonces, bueno, decir que la alimentación actual es muy rica en carbohidratos y esto conlleva una serie de alteraciones o patologías en nuestro sistema u organismo. Entonces, bueno, volvemos a ver que realmente ha habido una modificación, no solamente a nivel transgénico de los alimentos para poder alimentar a toda la población y para solventar ciertos procesos de generar alimentos, sino que como tal los hábitos o los procesos de alimentación han cambiado en cuanto a lo que nuestros hábitos se refiere. Bueno, para ello debemos de poner en contexto ciertos aspectos. Uno de ellos es en relación a lo que es la genética, que sería la constituida por los genes comunes a todos los seres humanos. La epigenética, que sería más en relación con el entorno en el que vivimos y que afecta a nuestros genes. Estaríamos hablando de la parte de la nutrición, factores ambientales, estrés, ejercicio físico. Un fenotipo, que es la suma de genética y epigenética de cada individuo. Y por último, el genotipo, que sería la genética propia de cada individuo. Entonces, importante saber que disponemos de una genética que es la constituida por propiamente los seres humanos, una epigenética que depende de nuestros hábitos, de nuestros aspectos cotidianos en cuanto a lo que es nutrición, factores ambientales. No es lo mismo vivir en un sitio donde hay pocas horas de luz que un sitio donde el día se alarga en lo que las horas de luz se refiere. Igualmente no es lo mismo vivir en un sitio donde realmente no hay estresores a una ciudad donde realmente estamos sometidos a un estrés continuo. E igualmente con el ámbito del ejercicio físico. Todo eso va a hacer que nuestra epigenética influya en nuestro organismo, en nuestro ser. Con respecto al fenotipo, pues es la suma de ellos dos y al final lo que aborda cada persona es propiamente el proceso de la suma de ellos dos, sería el fenotipo. Genotipo es la genética propia del individuo, que es la que cada uno contiene en lo que es su ADN de manera individual, personal y concreta. Bueno, hacer cierta puntualización en lo que se comía antes y básicamente nos encontramos bueno, pues con una dieta realmente básica, poco variada, pero por el contrario muy nutritiva. Y estaríamos hablando del pescado graso, de carne,
verdura e indudablemente algo de fruta. Digo algo porque no es el consumo que está habiendo ahora desmesurado de fruta. Y no solamente eso, sino que sería fruta de temporada. ¿Qué significa esto? Que ahora en estos días que vivimos, nos encontramos con que podemos estar consumiendo cualquier tipo de fruta durante todo el año. Y esto acarrea pues, que nuestro organismo no está asimilando como tal la fruta de temporada como algo propio de la estación que corresponde. Entonces, hay frutas que son más de verano, hay frutas que son más de invierno y que indudablemente aportan al organismo pues, unos nutrientes que son acordes a lo que la época estival se refiere. Entonces, bueno, tener en cuenta que todo lo que son frutas llevan un proceso propio de lo que son las estaciones, y que encontrarnos ahora frutas que se pueden tomar durante todo el año o consumir durante todo el año, pues lleva implícito el que haya unas modificaciones, dado que el clima no genera o no posibilita el que se genere el crecimiento de esas frutas. Entonces, decir que está habiendo modificaciones en cuanto a lo que es el propio curso de modificar la naturaleza o los procesos naturales. ¿Qué es lo que comemos ahora? Pues básicamente las dietas se basan en mucho carbohidrato refinado, muchos dulces más refinados en general. Carbodrogas, me refiero al ámbito de todo lo que genera la adicción impuesta por todos los azúcares y potenciadores de sabor que se nos imponen a nivel de lo que son platos precocinados y potenciadores de sabor en cuanto a lo que son comidas. Eso indudablemente lo que está generando es una adicción a nivel propiamente de lo que es el cerebro. Está recibiendo unas cantidades de azúcar desmesuradas, las cuales no eran propias de nuestros ancestros, por una sencilla razón. Cuanto más azúcar comes, más demanda es la que existe, porque genera ahí una recompensa a nivel psíquica, a nivel de neurotransmisores, y lo que ocurre es que calma ciertos procesos de estrés o de ansiedad. Entonces, se ha intentado buscar algo que calme esos procesos de estrés o de ansiedad, y puede ser por drogas, por alimentos ricos en azúcares o por sustancias que mitigan o merman lo que es la actividad mental. Entonces, decir que realmente son alimentos que no tienen nutrientes, son alimentos que están modificados transgénicamente y que la cantidad de azúcar que lleva son desmesurados, generando una adicción elevadísima. Azúcar industrial, indudablemente lo que estábamos hablando, todo lo que genera bollería, todo lo que son platos preparados y demás, están con azúcares o con potenciadores de sabor. Y uno de los problemas más cotidianos y menos conscientes de ellos somos que no bebemos agua. Realmente el consumo de bebidas carbonatadas como Coca-Cola o refrescos carbonatados lo que genera es una deshidratación y una no correcta hidratación de lo que es la célula tan esencial y tan básica, aparte del proceso que necesita el riñón para drenar y demás. Bueno, decir que estos hábitos que se han impuesto relativamente hace poco llevan consigo unos deterioros y llevan consigo una degeneración que se traduce en lo que es parte del esqueleto y parte de lo que es la estructura física o lo que es el músculo. En este caso aparecen más lesiones, que ahora veremos las causas por las que aparecen más lesiones. Aparece una peor regeneración
dado que el pH se modifica, siendo un terreno más ácido, y con ello lo que genera es una peor regeneración a nivel de lo que es tejido, a nivel de lo que es procesos propios de recuperación y de evolución o de recuperación o de rehabilitación de lo que son los tejidos de regeneración. Y más obesidad. Indudablemente es algo que se está viendo, se está percibiendo a pasos agigantados, el que ya la obesidad no es algo propio de gente con cierta tendencia a no ejercitarse o no hacer una actividad física, sino que cada vez se ve más en gente adulta o en infantes, con cierta tendencia a la inflamación de lo que es la capa intestinal o lo que es propiamente dicho la obesidad. Bueno, decir que tenemos una flora intestinal que es básica y necesaria para llevar a cabo toda la asimilación de nutrientes, que se compone de 140 billones de microorganismos, produce energía para las células epiteliales, no solamente capta y asimila los nutrientes, sino que genera propiamente lo que es energía. El peso de la flora puede ser entre 1000 gramos, 1 kilo y 1,5 kilos, y se encarga de todos los patógenos. Es una barrera que nos protege de todo lo que son agentes externos, virus, bacterias, hongos, parásitos, y bueno, se encarga de mantener en orden y que no haya una proliferación de estos agentes que pueden generar pues, una alteración a nivel del sistema inmune y una no asimilación o estados de acidez a nivel del pH. Genera enzimas digestivas y mejor absorción de nutrientes. Como hemos dicho, se encarga de la absorción. Tiene unos pelitos que son los que se encargan de hacer asimilar o de adquirir lo que son los nutrientes y asimilarlos a nivel intestinal. Permite la absorción de nutrientes, altamente relacionado con el sistema inmune, lo que hemos dicho. Trabajan al unísono. Es una manera de mantener en orden lo que es el sistema inmune, dado que está relacionado íntimamente con lo que es la microbiota, que es la flora intestinal. Entonces, si queremos tener un sistema inmune sano, es necesario tener una microbiota, una flora intestinal óptima. Si por el contrario tenemos una flora intestinal alterada, con una disbiosis o una hiperpermeabilidad intestinal, aparte de la toxicidad y todo lo que va a generar, indudablemente conllevará que el sistema inmune se vea entorpecido o agitado o estresado para intentar regular el proceso de no asimilación de nutrientes, más todo lo que conlleva el no tener flora intestinal. ¿De acuerdo? Durante la vida se va modificando la flora intestinal, es algo que se ha comprobado. Hay estudios que cuando nacemos hay un intercambio en lo que es la flora vaginal de la madre, lo que son los fluidos vaginales con la criatura. Estos fluidos hacen que se genere una flora intestinal más potente. Indudablemente luego aparece lo que es el proceso de amamantar, que indudablemente la lactoferrina, en este caso la leche materna, lleva sustancias que van a reforzar el sistema inmune, y a partir de ahí mantenemos o equilibramos o generamos, acorde a lo que hemos tenido a nivel de infantes, una flora intestinal que con el paso del tiempo tiende a poderse degenerar o a perderse lo que es el proceso más óptimo de funcionalidad, y con ello, cuando llegamos a una edad avanzada, indudablemente el proceso como tal de la flora se va mermando y va disminuyendo, deteriorándose la capacidad de intervención o de asimilación de lo que es la flora. La alteración de la flora intestinal puede ocasionar distintos aspectos. Entre ellos podemos ver alergias tan comunes y tan
tan vistas hoy en día en gente joven y más todavía en críos de 8 o 9 años. Cada vez se está viendo más el proceso de alergias y de intolerancias y reacciones pues bueno, a nivel de piel, mucha tendencia a generar mucha mucosidad y demás. Todo esto viene relacionado también por intolerancias, pero por una alteración de lo que es la flora intestinal. Enfermedades autoinmunes, estaríamos hablando de esos procesos que el propio cuerpo se autoataca porque está siendo alterado o modificado y no reconoce ciertos nutrientes, y lo que genera es el atacar al propio cuerpo, generando pues procesos autoinmunes e inflamaciones a nivel local o a nivel de articulaciones. Inflamaciones metabólicas, estaríamos hablando de los intestinos pinchados o hiperpermeabilidad intestinal, o también conocido con el nombre de disbiosis, que genera una alteración y una toxicidad a nivel del terreno hematoencefálico, generando bueno, pues una serie de trastornos. Mantenido en el tiempo o generando mucha alteración puede desencadenar en cáncer, sobrepeso, depresión y ansiedad. Indudablemente, ahora lo veremos más adelante, pero se habla del intestino como el segundo cerebro, básico y esencial para generar neurotransmisores. Entonces es necesario tener una buena flora intestinal, y a raíz de esa flora intestinal no solamente se van a asimilar bien los nutrientes, sino que generaremos esos neurotransmisores tan necesarios y esenciales que son para nuestra vida. Gracias a los probióticos conseguimos restablecer o mantener una buena flora intestinal, pero es necesario cambiar ciertos hábitos de alimentación. Bueno, en determinados momentos nos podemos encontrar con que por circunstancias de estrés, agentes externos, intoxicaciones, podemos perder la flora intestinal. La flora intestinal se regenera cada 25 días de manera autónoma o de manera automática, y dado el proceso de intoxicación que el cuerpo tiene, en muchos casos le cuesta realmente regenerar esa flora intestinal. Entonces, al no regenerar esa flora intestinal, acarrea pues unos inconvenientes o unas alteraciones que van a producir el no correcto estado de lo que es la flora intestinal. Entonces, consumir o tomar de vez en cuando para regenerar la flora intestinal puede estar bien, es correcto, pero siempre hace falta un cambio o una modificación de lo que son los hábitos de la alimentación. Entonces, no vale de nada tomar o adquirir probióticos si realmente no se va a hacer un cambio o no se va a tomar conciencia de aquellos estresores que nos pueden estar generando la alteración de lo que es la flora intestinal, ¿vale? Las causas de pérdida de flora intestinal principalmente son antibióticos, metales pesados, drogas y estrés. Antibióticos: todo proceso en el cual tomemos un antibiótico es recomendable pre y pro al antibiótico de tomar probióticos para regenerar o ayudar a restablecer, porque el antibiótico como tal lo que va a hacer es aniquilar o barrer todo tipo de bacterias, tanto buenas como malas. No va a hacer ese tipo de selección. Entonces es conveniente el tomar un probiótico para regenerar o ayudar a restablecer la flora intestinal. Metales pesados, bueno, ya no solamente a nivel de ambientales, sino también podríamos estar hablando de amalgamas, de xenobióticos, de xenoestrógenos, de productos de limpieza, todo lo que se relaciona con productos químicos. Todo eso influye y altera propiamente lo que es la flora intestinal. Drogas, bueno, decir que en este caso la cocaína es una sustancia que prolifera, el que aniquile o mate toda la flora intestinal, ocasionando pues una alteración de todo lo que es el tránsito intestinal y todo tipo de
de signos o síntomas en relación con lo que es sistema digestivo. Y el estrés, pues algo que está en nuestras vidas y que no somos conscientes de todo lo mal que nos puede acarrear o que nos puede provocar, pero el estrés sería una de las causas de la pérdida de flora intestinal. Ya no es el estrés externo, exógeno del día a día, sino puede ser el estrés endógeno. Es decir, cómo nosotros trabajamos nuestras emociones, cómo nos encontramos a nivel mental, cómo nos encontramos a nivel sentimental o cómo nos encontramos incluso a nivel energético. Como hemos visto en otros vídeos o en otros talleres, es importante valorar toda la parte metabólica a través también de lo que es la parte energética y la parte emocional. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos al pH. El pH es el potencial de hidrógeno, es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez. Y bueno, es necesario tener un pH apropiado para tener los equilibrios homeostáticos más esenciales y vitales. Las células necesitan un pH óptimo para poder sobrevivir y mantener un pH equilibrado se traduce en salud o enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Como tal, el cuerpo necesita de un pH ácido y a la vez obtener un pH alcalino. El pH ácido sería todo aquello en relación a lo que son ácidos, como su nombre propio indica, que ayudan o coayudan a asimilar los nutrientes, a destruir lo que es el bolo alimenticio y a obtener todo tipo de beneficio a lo que se refiere el nutriente. Entonces, el ácido clorhídrico, por ejemplo, es esencial y necesario. Hay gente que lo tiene inhibido o que toma una serie de fármacos por el tema de la acidez, pero realmente el ácido clorhídrico es necesario para llevar a cabo lo que es el proceso de asimilación de nutrientes. Entonces, en determinadas partes del cuerpo nos podemos encontrar un pH más ácido o un pH menos ácido. Entonces, dependiendo de la acidez que corresponda como necesario o la necesidad que tengamos en cuanto a las distintas partes del cuerpo, veremos que hay lugares que hay un pH más ácido y lugares que hay un pH menos ácido. Indudablemente es necesario el pH ácido, pero a través de la alimentación debemos de obtener un pH alcalino. ¿Qué significa esto? Que cuanto menos ácido sea nuestro pH y más alcalino obtengamos el pH, vamos a obtener más proceso de regeneración a nivel de tejidos. Y con ello generará menos destrucción de todo lo que son células y regeneración del tejido. Entonces, mostraros aquí que hay un pH esencial o básico general, que es el pH del cuerpo de encontrarse en unos valores de 7,32 y 7,42. El general, ¿vale? Todo lo que sea estar por debajo está en cifra de un estado ácido y todo lo que sea por encima es un estado alcalino. Lograr un estado alcalino no es fácil, dado que todo lo que son harinas refinadas, dulces, pastas, trigos, azúcar, todo lo que es la comida chatarra, todo lo que es la comida industrial, todo eso va a acidificar y va a generar un pH ácido y con ello una degeneración de lo que es tejido tisular y tejido propiamente de lo que es células y demás. Entonces, conseguir un pH alcalino no es fácil, dado que hay una sobrealimentación de todo lo que son azúcares y hábitos relacionados con todo lo que son trigos, dulces, Coca-Colas y demás. Decir que en cada parte del organismo nos podemos encontrar un pH diferente. Era lo que veníamos diciendo. En el estómago necesitamos un pH muy elevado en cuanto a ácido se refiere. Entonces, muy elevado de ácido, pero muy bajo en lo que es la cuota. El 2 sería un terreno muy ácido, muy elevado en el sentido que tiene que ser algo muy intenso. ¿Por qué? Porque es necesario que haya
un terreno ácido para poder destruir lo que son los alimentos y obtener así una mejor asimilación. Entonces, en el estómago encontramos un pH muy ácido que correspondería con un grado 2, con un valor 2. En cuanto a lo que es la orina, nos encontramos un valor menos ácido, más alcalino, y estaríamos hablando aún así de un 6,8 de valor, que estaría por debajo del estado óptimo del pH del cuerpo, que sería un 7,32, 7,42. Y por ejemplo, en la vagina nos encontramos un valor de 3,54, que sería igualmente un terreno ácido, es un pH ácido. ¿Por qué? Pues para que no proliferen las bacterias, para que no prolifere nada y que sea como un proceso más de protección y de estado ácido. En el bebé su terreno es más ácido para evitar la proliferación de bacterias malas, volvemos a lo mismo. Todo lo que sea un terreno ácido va a mantener a raya lo que son las proliferaciones de bacterias, pero el cuerpo necesita tener un equilibrio entre el proceso de pH ácido que genera por sí mismo a nivel natural con lo que son las ingestas de alimentos para no potenciar más todavía un estado ácido, porque si no acarrearía o traería problemas de no regeneración, ¿de acuerdo? Los productos que influyen en el pH, como hemos visto, cereales que son de nueva generación, es un alimento relativamente nuevo, por lo cual, aunque resulte extraño, nuestro organismo no puede asimilar como un alimento reconocido en el tiempo, sino que es algo relativamente nuevo, no es algo que se llevase a cabo en nuestros ancestros de hace millones de años. Azúcares indudablemente es el veneno del siglo XXI, es lo que más puede dañar a nivel de lo que es el metabolismo y a nivel mental. Es de ahí de donde vienen muchísimas enfermedades neurodegenerativas. Los lácteos no son bien asimilados por el ser humano. El alcohol y el tabaco generan un pH muy ácido y todos son aceites refinados. Bueno, la causa de la acidosis en el organismo nos podemos encontrar con distintos aspectos. Uno de ellos es la osteoporosis, la decalcificación del propio hueso, por lo mismo, porque no hay un estado de regeneración y el terreno es tan sumamente ácido que no damos capacidad o no damos posibilidad de regenerar a nivel de hueso. El hueso necesita una serie de nutrientes, necesita unos estímulos y necesita un terreno más alcalino para poder regenerar. Cualquier tipo de rotura fibrilar o rotura muscular requiere, además de un descanso, un reposo y unas pautas, requieren de un terreno mucho más alcalino que propiamente ácido. Entonces, gente que tiene tendencia a sufrir de lesiones recidivantes de manera continuada, que no terminan de mejorar, en muchos casos tiene que ver con un pH, además de un estado metabólico, de un terreno metabólico ácido, tiene que ver también con posibles carencias de vitaminas o minerales. Tanto en cuanto no se modifique el terreno metabólico y se consiga una mayor alcalinidad o se reduzca propiamente el pH ácido, las regeneraciones a nivel musculares generarán mucha discordia o conflictos. Roturas tendinosas, volvemos a lo mismo, colágeno, todo lo que son minerales y todo lo que son músculos se rigen por un pH alcalino y no un estado ácido. Las calcificaciones estarían más relacionadas también eh, con con un aporte o una no asimilación del calcio, pero indudablemente también tienen que ver con el terreno del pH. Y la disfunción renal, pues el riñón necesita tener un estado alcalino porque ya de por sí la micción son desechos y es un órgano que está continuamente drenando y filtrando todo lo que son los tóxicos y es por ello por lo que necesita tener también un estado óptimo del pH y una buena regulación de minerales.
es esencial y básico para llevar a cabo una buena función renal. El estrés y la acidificación, todo proceso psicoemocional lleva consigo una alteración del sistema neurovegetativo y con ello cortisol. ¿Qué quiere decir esto? Todo proceso en el cual nos veamos sumidos a un estrés lleva consigo un incremento del cortisol, hormona que se segrega en las suprarrenales y que ayuda para determinados momentos de la vida ante un estado de estrés, o bien para la huida, o bien para la lucha, o para quedarnos congelados, en el sentido de quedarnos inquietos para salvarnos. Entonces, son procesos propios de la naturaleza del ser humano, pero que mal usados o mantenidos en el tiempo por causas externas, exógenas, puede generar una activación de sistemas de alerta y con ello puede generar igualmente una alteración de lo que es el pH, dado que son procesos que sirven para salvarnos la huida o la lucha, pero no para ser mantenidos en el tiempo. Entonces, un estado de estrés mantenido se genera a través de un estado de simpaticotonía y ese estado de simpaticotonía genera una secreción de las glándulas suprarrenales en relación al cortisol. El cortisol son procesos mantenidos que generan acidosis, como hemos dicho, y todo estrés mantenido sin resolver en el tiempo genera acidosis e inflamación. Es importante tratar la parte emocional para calmar ese estado de simpaticotonía generado a nivel del sistema neurovegetativo. Y requerimos encontrar un equilibrio, una homeostasis, como hemos podido hablar en distintos talleres, para que exista una regeneración. Como podéis ver, todo está ligado, hay una parte metabólica esencial, pero luego igualmente hay una parte emocional o psíquica y no podemos olvidarnos de la parte energética, que es la que genera un equilibrio a nivel de lo que es el proceso de abordar en nuestro día a día. Entonces, al final, nuestra parte física sería nuestro espejo del alma, sería la parte que habla, pero detrás de la parte física, de la parte muscular, ligamentaria, capsular, ósea, se encuentra un entramado maravilloso y muy, muy complejo, pero verdaderamente único, que se relaciona con la parte metabólica, parte emocional y parte energética. ¿De acuerdo? Divisiones de alimentos, importante saber o valorar que hay un índice glucémico y hay una carga glucémica. El índice glucémico es la velocidad de entrada de la glucosa en sangre, del propio nutriente, y la carga glucémica sería la velocidad de entrada de glucosa en sangre por peso de carbohidrato. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso debemos de saber o debemos de tener en cuenta que todo alimento tiene un índice glucémico y ese índice glucémico lo podemos encontrar en un ratio bajo, medio o alto. Y cuanto más elevada sea ese índice glucémico o más carga a nivel de glucosa, lo que va a generar es más alteración en los receptores, en el páncreas, en cuanto a la insulina, y puede generar lo que hoy tanto se ve o se desconoce al mismo tiempo como lo que es la enfermedad propia del siglo XXI, que es la diabetes, tan común y tan echada en olvido por desconocimiento o por falta de información de lo que está generando este tipo de alimentación que estamos llevando a cabo. Las divisiones de alimentos, como hemos dicho anteriormente, podemos encontrarnos un índice glucémico bajo, medio o alto. El medio estaría hablando en términos, en ratio de 1 entre 1 y 55, estaríamos hablando del kiwi, la naranja, la manzana. Decir que también que determinadas frutas, exceptuando más las frutas rojas, llevan una carga glucémica alta. Son frutas, pero actúan a nivel orgánico como fructosa, con lo cual se traducen o se transforman en azúcar. Y es importante tener en cuenta porque hay gente que consume mucha fruta pensando que es algo muy sano
y bueno, pueden aportar una serie de nutrientes, indudablemente, pero también lleva consigo una alteración de lo que es la carga glucémica y con ello índices elevados de azúcar o glucemia en sangre elevada, ¿de acuerdo? Índice glucémico medio sería entre 56 y 70. Estaríamos hablando de pasas, azúcar, pasta, zumos, ¿de acuerdo? Y por último estaría el índice glucémico alto, que estaríamos hablando de patata, chocolate, pan, bebidas carbonatadas y demás. Tenéis miles de tablas en las que aparecen los índices glucémicos de los alimentos. Igualmente podéis ver que no es el mismo trato el que recibe el alimento en sólido que una vez hervido. ¿Qué quiere decir esto? Que una zanahoria tiene un índice glucémico a nivel natural y en el momento en que es cocida aumenta ese índice glucémico. Decir que carbohidratos como tal no es solamente la rama que conocemos de pasta, pizza, panes y demás, sino que cualquier verdura como tal actúa en el momento que la ingerimos como carbohidratos de índice glucémico mucho más bajo al propio del trigo, pero que son carbohidratos. Entonces, conviene ser conscientes de todo lo que conlleva el llevar ingestas elevadas de carbohidratos refinados y demás, dado que en lo que es la propia dieta estamos ingiriendo azúcares o carbohidratos de índice glucémico bajo, pero carbohidratos. ¿De acuerdo? Hablar de los edulcorantes es hablar de algo que es realmente perjudicial y que considero que es mejor eliminar de nuestra dieta o de nuestros hábitos diarios. Estaremos hablando de aspartamo, la sacarina, el xilitol, jarabe de agave y sorbitol. Eliminaría todo este tipo de productos de nueva generación que se han introducido o han llegado a nuestras casas y realmente no son productos aconsejables para llevar un consumo de manera habitual. ¿De acuerdo? Hablando de la afectación de lo que es el azúcar, pues bueno, podemos ver distintas patologías en relación a lo que es una afectación o una alteración en cuanto a lo que es el terreno metabólico y lo que es la insulina. Y bueno, generalmente lo que puede generar como tal la patología con resistencia a la insulina es acné, obesidad, un problema proinflamatorio, es decir, genera una no regeneración y genera un estado de disbiosis, hiperpermeabilidad y de cansancio o malestar generalizado. Propiamente la diabetes, estaremos hablando de un tipo 2 en un principio. Hipertensión arterial, todo lo que sean procesos de diabetes o relacionados con la insulina, lo que tiende a hacer es una retención de líquidos desmesurada, dado que la célula se hincha y tiende a acumular todo lo que es líquido. Con ello, perjudica o repercute sobre lo que es la tensión arterial. Ni decir tiene que trastornos hormonales, dado todos los químicos y bueno, modificadores transgénicos que tiene, puede generar alteraciones a nivel hormonal. Patología inmune, más de lo mismo, porque son productos que no son reconocidos por nuestro sistema inmune y genera una alteración o un estado de estrés. Lesiones en deportistas, por lo que hemos estado hablando, dolores musculares, aunque resulte extraño, muchos dolores lumbares y dorsales tienen que ver con un aspecto metabólico y en este caso visceral. Puede ser en relación con un hígado, puede ser en relación con un estómago, con un bazo, con un páncreas y puede ser en relación con unas lumbares por tener un intestino permeable o por tener una alteración de lo que es el proceso de malos hábitos. Síntomas gastrointestinales, más de lo mismo, gases, hinchazón, malestar, sensación de plenitud, gases, hemos dicho, y bueno,
todo tipo de incomodidades a nivel de lo que son digestiones lentas, acidez, todo eso tiene que ver. Cansancio generalizado por todo lo que conlleva el proceso y peor regeneración, que es lo que hemos estado viendo. Bueno, signos de resistencia a la insulina que podemos ver o presenciar son verrugas en el cuello, son ese tipo de verruguitas pequeñas que aparecen en la zona del cuello, donde se suelen llevar en la zona de la cadena, aparecen verruguitas pequeñas, muy juntitas. Esos son procesos o signos propios de resistencia a la insulina. Eso es algo que el cuerpo genera a raíz de la resistencia a la insulina. Manchas en la cara, podemos encontrar a gente ya de más avanzada edad que aparecen ronchitas en determinadas partes de la cara, también de la mano se ve mucho, de la frente, tiene que ver con resistencia a la insulina. Alopecia femenina, pérdida de cabello en féminas, en la mujer. Aparecen ovarios poliquísticos y trastornos a nivel de síndrome premenstrual, también muy relacionados con tema de insulina, pero sobre todo síndrome de ovario poliquístico, muy común y, bueno, un gran desconocido para muchas mujeres la relación de la resistencia a la insulina con los ovarios poliquísticos. Y el acné, que sería más un proceso de suciedad o de intoxicación a nivel de lo que es el terreno metabólico y la propia piel, que es el órgano más grande del organismo, que se encarga de filtrar o de exudar o de eliminar muchas de las toxinas. Al verse colapsado, lo que puede generar es que aparezcan granitos, acné, bueno, procesos propios de suciedad a nivel interna, ¿de acuerdo? A nivel intestinal hablamos del segundo cerebro. Indudablemente tenemos un primer cerebro, que es el que todos conocemos, y luego un segundo que es a nivel intestinal. ¿Por qué se habla del segundo cerebro? Porque lleva una integración de los nutrientes. Indudablemente, si el cerebro está bien, el segundo cerebro, perdón, está bien, va a aportar nutrientes necesarios y básicos, esenciales para llevar nuestro día a día a nivel mental. Si hay una alteración del segundo cerebro, pues ello evocará a que los nutrientes neurotransmisores que se generan a nivel intestinal, como la serotonina, por ejemplo, no se lleven a cabo y con ello exista una alteración o un déficit de los procesos mentales. Entonces, bueno, decir que a nivel del segundo cerebro se relaciona con propiamente el primero, porque a nivel embrionario, en el momento en que se está generando las capas de ectodermo, mesodermo y endodermo, que incluyen los procesos de formación de músculos, esqueletos y sistemas, en el momento que se está generando la formación de lo que es el cerebro, corresponde también con la formación de lo que es a nivel intestinal. Entonces, a nivel embrionario, corresponde con el mismo proceso, el mismo momento, y tiene una interrelación básica y conocedora en el ámbito de lo que es propiamente intestino-cerebro. Entonces hay una conexión bidireccional entre microbiota y cerebro. Las neuronas que recubren el tejido digestivo nacen en la misma capa embrionaria que las del sistema nervioso central, lo que hemos dicho, y cualquier emoción que afecta al intestino afecta de igual manera al cerebro. Ahora veremos por qué razón hay esa interconexión tan fuerte y tan arraigada, y todo lo que conlleva a nivel intestinal y a nivel cerebral. En el intestino es donde se genera la serotonina, la hormona de la felicidad. En el 90% se genera en el intestino, y la microbiota libera GABA, que es un neurotransmisor que se relaciona con el comportamiento de la ansiedad. Entonces, como podéis ver, es esencial y básico el tener un buen intestino, el tener una buena microbiota, el mantener un pH correcto, y con ello, indudablemente, el considerar lo esencial y necesario que es
el llevar unos hábitos alimentarios correctos y propios para establecer ese equilibrio. Del segundo cerebro, decir que las vías de comunicación entre ambas partes, entre cerebro y segundo cerebro, es el nervio vago, que es uno de los pares craneales que salen de la protuberancia. Corresponde con toda la inervación a nivel visceral, se encarga de inervar todas las vísceras, a excepción un poco de la parte del colon, del colon sigmoides o la parte final del colon descendente, más colon sigmoides. Y ese nervio vago sale a nivel de lo que es la protuberancia y baja por todo lo que es el intestino. Entonces, cualquier afectación que podamos tener a nivel intestinal va a afectar a nivel cerebral y alterará todo tipo de función a nivel de lo que son vísceras. Los neurotransmisores es lo que hemos estado viendo, la producción de lo que es propiamente el GABA y la serotonina, ¿de acuerdo? Está implícito en lo que es la producción a nivel intestinal, por ello es necesario la serotonina y a raíz de ahí se genera lo que es la melatonina inductora a lo que es el proceso del sueño, por eso es tan necesario un buen equilibrio a nivel intestinal. Y el sistema inmune. El sistema inmune se encarga de mantener a raya o de mantener de manera correcta la función que nos protege de todo lo que son virus, bacterias, hongos y parásitos. Por ello es necesario mantener un equilibrio óptimo y correcto en lo que el sistema inmune se refiere. Bueno, es decir, en cuanto al envejecimiento, la esperanza de vida es de 80 años. El envejecimiento de manera saludable se conoce como el Art of Aging, como la manera correcta o el arte de envejecer. Y la calidad no es solo ausencia de patologías, sino también capacidad de ser independiente. En determinado momento de nuestra vida no somos conscientes de realmente la maquinaria que tenemos, de lo perfectos que estamos hechos y no somos conscientes del trato, la necesidad que tenemos de ocuparnos y cuidarnos en el plano de lo que es la alimentación, en el plano físico, en el plano mental y todo lo que es la parte emocional. Entonces, no se trata de llegar a cierta edad de vejez o a cierta edad de edad, sino de lo que se trata es del estado en el que llegas. Entonces, indudablemente, cuanta más conciencia metas o pongas en estar en conexión con tu cuerpo, en escucharle y en intentar establecer o restablecer ciertos sistemas o estados, indudablemente lo que te generará será una mejor llegada a cierto estado de vejez o a unos estados más avanzados de edad y con ello te proporcionará más independencia, que es algo que el ser humano requiere y necesita propio para la evolución de sí mismo. Entonces, bueno, valorar que toda la parte metabólica es sumamente importante, es algo que no se le da importancia o que se nos ha dejado de lado por intereses o por lobbies a nivel de lo que son empresas de alimentación. Indudablemente cuesta menos comer basura o comida chatarra que alimentarte de manera sana, pero también es cierto que en algunos momentos algún paciente me ha dicho es que comer bien es caro. Bueno, es caro, pero si tú erradicas ciertos hábitos que tienes de comprar patatas, colas, azúcares, golosinas, panes, bollos y demás, te das cuenta que al final todo lo que estás ahorrando o todo lo que economizas en comida basura que no te aporta nada más que ansiedad o esclavitud a esos alimentos, te puedes enfocar en obtener más alimentos más óptimos en cuanto a lo que saludables son. Entonces, indudablemente te puede costar más comer de manera sana porque el coste es distinto, el de un animal que hay que cuidar o el que hay que mantener a
a una sustancia que es azúcar pura con potenciadores o con glutamato que lo único que te van a aportar es pues, un hinchazón, un malestar, una acidez y pocos nutrientes. Entonces es cuestión de plantearse prioridades y, bueno, con una mira no en el momento, que indudablemente tiene una recompensa, sino también a futuro. Entonces, ser conscientes también de lo que se nos plantea en cuanto a que el ser humano tiene cada vez más tendencia a alargar la vida, pero también hay que valorar en qué situación o de qué calidad estamos hablando, dado que cada vez aumentan más las enfermedades neurodegenerativas y cada vez aparecen más enfermedades extrañas en cada momento. Dicho esto, perdón un momentito, es sumamente necesaria la buena función del sistema inmunitario y debemos cuidar el sistema inmunitario como tal. La flora intestinal en personas mayores, pues el sistema vinculado al sistema inmune, la flora se va deteriorando con el paso de los años, proliferando las bacterias malas. Es muy útil la utilización de probióticos en edad avanzada y es muy importante una dieta baja en cereales, lácteos, patatas, al igual que trigo. ¿De acuerdo? En el ámbito psicosocial, volvemos a lo mismo, mantenerse activo mentalmente, tener motivaciones, interactuar con siguientes generaciones y el efecto abuelo o abuela. Entonces, bueno, no solamente es el ámbito metabólico, sino que también es el ámbito psicosocial y todo lo que conlleva en lo que es procesos evolutivos en cuanto a la persona se refiere. Es importante tener motivaciones, tener algo que te mueva, tener voluntad y tener energía, y eso surge a partir del sistema inmune. Entonces es necesario y básico el disponer de ello. Bien. En cuanto al deporte, pues bueno, decir o comentar que es esencial un deporte de 30 minutos o 45 minutos. El ejercicio de fuerza es muy óptimo y es muy recomendable para llevar a cabo pues, una estimulación de lo que es el músculo, testosterona y demás. Si no es un ejercicio de fuerza, el andar rápido para activar el sistema cardiovascular y oxigenar el cerebro. Y todo lo que sea andar genera lo que son huesos y lo que es la producción de la fijación del calcio en los huesos. Entonces, no es solamente alimentarnos con productos óptimos, sino que se requiere o se necesita también una estimulación a nivel de huesos. Y eso es a través del deporte o del movimiento. ¿De acuerdo? En cuanto al sistema inmune y demás, decir que indudablemente tenemos que ser conscientes de todo lo que genera y todo lo que nos aporta, y que debemos de tener un equilibrio entre lo que son probióticos y sistema inmune. Entonces, todo lo que sea en personas avanzadas, debemos de ser conscientes de que se va mermando el sistema inmune y que es necesario también el aporte de probióticos como tal en personas mayores para restablecer un terreno metabólico óptimo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que te haya gustado, que te haya aclarado ciertas dudas que pudieses tener y nada más. Te mando un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.